Bienvenidos nuevamente a las clases de la asignatura Radiación y Ondas Guiadas. El día de hoy es la clase número 8, que es una continuación de lo que venimos trabajando con la incidencia oblicua de las señales. En la clase previa nosotros asumimos un medio perfectamente dieléctrico. El día de hoy vamos a continuar en la misma tónica, pero ahora nos vamos a enfocar en medios parcialmente conductores. Muy bien, entonces, ¿qué es lo que vamos a tener en una primera instancia antes de abordar específicamente el tema de la conductividad? Vamos a remitirnos un poquito a la clase previa, donde habíamos considerado el caso de una sola interfaz, es decir, teníamos aire y teníamos un dieléctrico perfecto. En primera instancia deberíamos decir, bueno, ¿y qué pasa si tengo más de una interfaz? Como ya lo habíamos estudiado anteriormente para el caso de la incidencia perpendicular. Bueno, efectivamente, simplemente seguiríamos la misma tónica, seguiríamos los mismos procedimientos. Entonces diríamos que en el caso de medio estratificado, lo que vamos a hacer es que vamos a aplicar la ley de Snell en cada una de las interfaces para cambiar la nueva trayectoria, para obtener la nueva trayectoria del rayo, y de esa forma vamos avanzando en cada uno de esos medios. Y adicionalmente, una vez que tenemos la dirección, pues también podemos tener el desfasaje y podemos incluir eso dentro de las ecuaciones. Y al final, igual que en el caso anterior, nosotros podíamos obtener información tanto del ancho de cada una de las secciones como de las propiedades, en este caso de la permitividad. Muy bien, entonces, al igual que lo hicimos para el caso de incidencia normal, pues esta información, este coeficiente de reflexión visto en el primer medio, que donde tenemos aire, pues contendría información de todas las capas intermedias para poder eventualmente llegar a la salida. Sin embargo, también hay otra situación importante que se nos plantea aquí, en estos medios estratificados, y que sería interesante ver qué es lo que llega al otro lado. Es decir, ya no tanto el tema del coeficiente de reflexión en el primer medio, sino cómo llegamos al segundo. Y específicamente esto tiene aplicación para el caso de cuando queremos hacer radioenlace en la atmósfera, y particularmente en la atmósfera baja, en nuestra atmósfera neutra, y que consideramos justamente que tenemos una variación continua del coeficiente de transmisión, o de la permitida, mejor dicho, en este caso, a medida que subimos en altura. Bueno, ¿qué podemos hacer? Bueno, en el caso de la atmósfera, nosotros podemos considerar como si estuviera constituida de un gran número de capas pequeñitas, y en cada una de estos vamos a aplicar los conceptos anteriores. Como la permitida va a variar muy poco entre una capa y la otra que nosotros hemos mencionado, pues prácticamente la reflexión va a ser despreciable. Y el mecanismo dominante aquí va a ser la refracción. Es decir, que lo que vamos a tener es un cambio en la dirección, un cambio en la curvatura del haz, pero no vamos a tener reflexión apreciable, vamos a decir así, porque siempre habrá algo de reflexión. ¿Okay? Para que tengamos una idea de magnitudes, el índice refractivo del aire a nivel del mar es de 1,000273 unidades N, ¿okay? en condiciones normales, y decrece prácticamente hasta la unidad a grandes alturas. O sea que ustedes pueden ver que se trata de números muy pequeñitos. Entonces, podemos utilizar este razonamiento que yo acabo de mencionar como una aproximación para hallar la trayectoria de los rayos en estas condiciones de atmósfera normal. Entonces, según esto, el rayo resultante será una onda TEM que se va a transmitir, en este caso, con una trayectoria curva
entre la antena transmisora y la receptora, que viene dada precisamente por esa condición que yo acabo de mencionar. Sin embargo, debo aclarar las limitaciones del modelo. Eso funciona muy bien para condiciones de atmósfera, vamos a decir, estándar. Sin embargo, hay situaciones cuando ocurre propagación en condiciones anómalas de la atmósfera en las cuales este modelo de rayos no es el adecuado. Una situación de esta ocurre en los llamados ductos, en los ductos atmosféricos, tanto se tratan de ductos superficiales como de ductos elevados, pues tenemos entonces que ya el modelo de rayos no es el adecuado, porque además de los rayos TM, vamos a tener también propagación con modos inhomogéneos, donde entonces también vamos a tener modos TE y modos TM. Eso lo vamos a ahondar un poquito más después de que hayamos visto guías de onda, es decir, eso en el módulo siguiente. Bueno, entonces volviendo a el caso de los medios generales. ¿Okay? Hasta el momento hemos considerado exclusivamente que se trata de un dieléctrico perfecto. ¿Qué es lo que sucede cuando yo tengo un medio un poco más complicado? ¿Okay? Es decir, un medio donde hay conductividad adicionalmente a los efectos meramente dieléctricos del medio. Bueno, lo que va a suceder es que nosotros pudiésemos utilizar también el mismo esquema que en clases anteriores. Podemos convertir la permitividad real en una permitividad compleja que va a tener parte real y parte imaginaria, donde la conductividad la hemos introducido dentro de la parte imaginaria de esa nueva permitividad efectiva. Entonces, ¿qué es lo que va a suceder? Que ahora en el medio 2 ya no podemos relacionar los campos eléctricos y magnéticos a través de la impedancia intrínseca, como si lo estamos haciendo en el medio 1, que es donde estamos asumiendo que es perfectamente dieléctrico. En este medio 2, en lugar de trabajar con la impedancia intrínseca, tenemos que trabajar con la impedancia de onda, que como ya acabo de explicar, va a ser compleja y que además va a ser variable con la frecuencia. El detalle importante para nosotros en estos modelos es que en la interfaz, las velocidades de fase en este medio, en el medio 1 y en el medio 2, en la dirección de propagación, tienen que ser iguales. Y eso nos lleva de nuevo a lo siguiente. Si, desde el punto de vista de la reflexión, el ángulo de incidencia va a ser igual al ángulo de reflexión, y el caso de la refracción, también vamos a tener la ley de Snell, igual que siempre. Pero ahora, cuando vamos a calcular la beta para el segundo medio, tenemos que tomar en cuenta que ahora la constante de propagación gamma, adicionalmente a la beta, tiene una parte alfa, es decir, tiene una parte de atenuación. Así que entonces, si nosotros vamos un poquito a lo que tenemos en pantalla, hemos representado ahí que la constante de propagación gamma en el medio 2 va a ser igual a la raíz cuadrada de J omega por una epsilon compleja que tiene una epsilon prima menos J epsilon segunda multiplicada por J omega otra vez de una mu prima menos J una mu segunda, de donde también hemos dejado la posibilidad de tener una representación compleja para el caso de la permeabilidad magnética en el segundo medio. Al hacer todas estas cuentas, pues al final tenemos un número complejo que tiene una alfa sub 2 más una J beta sub 2. Esa beta sub 2 es la que va a participar de la ley de Snell, y que entonces nos lleva a que ahora el ángulo de transmisión, ¿verdad? Pudiese depender no solamente de las magnitudes físicas que estamos hablando, de la permeabilidad y la permitividad y de la conductividad, sino que además también puede ser función de frecuencia, como vamos a ver dentro de un instante. ¿Muy bien? Entonces, ahora sustituimos la impedancia intrínseca del segundo medio por esta impedancia compleja, y tenemos entonces una expresión para el coeficiente de reflexión visto desde el medio 1. Y fíjense ustedes, tenemos en pantalla la presentación del coeficiente de reflexión para el modo TE y para el modo TM. Si observamos las láminas, veremos, en el caso del modo TE,
tendremos el cociente de esta impedancia de onda ZW sub 2 por el coseno de zeta sub 1 menos eta sub 1, impedancia intrínseca, por el coseno de zeta sub 2 dividido entre la suma. Y si lo comparamos con el modo TM, veremos que tendremos eta 1 por el coseno de zeta 1 menos la impedancia de onda en el medio 2, ZW sub 2 por el coseno de zeta sub 2 sobre la suma. Comparando las dos láminas y recordando lo que habíamos tenido en la clase previa, tenemos dos cosas. Uno, existe la posibilidad de que no tengamos reflexión, ¿ok? O sea, que no tengamos una cancelación total del numerador de esto. En el primer caso no se da. En el caso del modo TE no es posible cancelar esos dos términos que están en el numerador. Pero en el caso TM tenemos que sí podría haber una disminución apreciable del coeficiente de reflexión. Es decir, no tenemos un ángulo de Brewster como en el caso del medio perfectamente dieléctrico, donde la cancelación es total y por tanto significa que no tenemos reflexión en el primer medio y todo se va hacia el segundo medio, sino que ahora tenemos una cancelación parcial. Es decir, en este caso hablamos de un efecto pseudo-Brewster. ¿Okay? Como decimos aquí, el coeficiente de reflexión es complejo, como lo acaban de ver, y el comportamiento es distinto para ambas polarizaciones, pero además también vamos a ver de que es distinto para cada frecuencia. Muy bien. Entonces, para ilustrar un poquito lo que vamos a tener acá, vamos a tener unas láminas aquí. Simplemente lo que les quería comentar es que al ser el coeficiente de reflexión dependiente de frecuencia, además de dependiente de los valores de la epsilon, puede actuar en este caso para separar los colores en el caso de una señal compleja como puede ser la luz blanca. Así que si nosotros observamos manchas de aceite en el piso, donde justamente lo que tenemos es una pequeña película de grasa mezclada con agua, como un gel que tenemos allí, ahí tenemos un medio precisamente con las características que yo acabo de describir. Y si tenemos una incidencia oblicua y estamos observando la mancha de aceite, nosotros podemos ver que en el aceite hay diferentes colores, como si fuese un arco iris. ¿Okay? Y es precisamente porque el coeficiente de reflexión va a ser distinto para cada una de las componentes espectrales, de manera que entonces no se van a reflejar todas de la misma forma, sino que entonces la combinación de frecuencia y ángulo va a hacer que algunas longitudes de onda van a salir más fuertes en una cierta dirección que en otra, y esas longitudes de onda nuestro ojo, y mejor dicho nuestro cerebro, interpreta como un color diferente. Así que esa es la razón por la que observamos colores en las manchas de aceite. Muy bien. Un detalle de aplicación de lo que yo acabo de mencionar tiene que ver con nuestros enlaces de comunicaciones cuando tenemos que atravesar un cuerpo de agua, y particularmente agua salada. El asunto, como vamos a ver más adelante, cuando hagamos la parte de sistemas de comunicaciones, la planificación de sistemas de comunicaciones, es que al estimar el valor de la señal recibida, tenemos que tomar en cuenta no solamente una onda directa que existe entre transmisor y receptor, sino que además pueden haber multitrayectorias, señales que vienen por otras vías, en particular una reflexión en tierra. La tierra seca en general tiene un coeficiente de reflexión suficientemente bajo como para no producir perturbaciones apreciables en la señal recibida. Pero si yo tengo, en lugar de tierra seca, tengo tierra húmeda, o peor aún, tengo un cuerpo de agua, dependiendo inclusive si se trata de agua, vamos a decir, fresca y otra agua salada, también el coeficiente de reflexión va a ser muy grande en este caso. Fíjense una cosa, que en el caso particular del agua salada, nosotros vamos a tener
que en primera instancia la epsilon prima, es decir, la parte de permitividad relativa del agua de mar con respecto al aire es 80 veces. O sea, el agua de mar tiene una epsilon prima relativa de 80 con respecto al aire. Pero además de eso tiene, obviamente, una parte que tiene que ver con la conductividad del agua. Por tratarse justamente de que esa agua tiene una gran cantidad de minerales disueltos, tiende a estar ionizada y eso produce un coeficiente de reflexión bastante alto, o sea, por causa de la conductividad que tenemos aquí. Entonces, resulta que la impedancia de onda tiende a ser extremadamente baja para casi todas las frecuencias de comunicación. Sin embargo, como vamos a ver aquí, lo que vamos a hacer es que vamos a calcular ese valor para distintas frecuencias para poder establecer comparaciones. ¿Okay? Entonces, si yo introduzco esto dentro de ese par de ecuaciones que yo mostré hace un rato, encontraremos que el coeficiente de reflexión es cercano a 1, ¿okay? por esa impedancia tan baja. ¿Okay? Para el caso de polarización vertical, es decir, lo que llamamos el modo TM. Y a menos 1 en el caso de polarización horizontal, es decir, que sería en este caso el modo TE. Entonces, el problema es que el coeficiente de reflexión de este cuerpo de agua es muy, muy grande. Sin embargo, obviamente, como hemos dicho, hay la posibilidad de una cierta, no digamos cancelación total, pero sí hay una cierta disminución de coeficiente de reflexión a cierto ángulo. Es decir, que como mencioné hace un rato, no voy a tener un ángulo de Brewster real, sino que tengo un pseudo ángulo de Brewster, donde lo que sucede es que el coeficiente de reflexión disminuye un poco sin llegar a ser 0. ¿Okay? Entonces, eso lo que vamos a hacer es, lo vamos a mostrar en lámina. Fíjense, en pantalla tenemos ahora el coeficiente de reflexión para mar a 1 MHz. ¿Por qué 1 MHz? Bueno, porque resulta que la banda que denominamos MF, la banda de frecuencias medias, que utilizamos para la radiodifusión AM, está centrada alrededor de 1 MHz. En realidad, esa banda va desde 545 kHz hasta 1605 kHz. O sea que en el medio nos queda 1 mega y lo podemos tomar como referencia. Y muchas estaciones que trabajan en esa frecuencia, pues pueden tener un comportamiento que está afectado precisamente por estos coeficientes de reflexión tan grandes como los que yo acabo de mencionar aquí. Bueno, entonces vamos a las láminas. En el lado izquierdo tengo la magnitud del coeficiente de reflexión en función del ángulo, ¿okay? El ángulo horizontal, el ángulo medido desde la normal, no es el ángulo de elevación, sino que sería el ángulo medido desde la normal a la superficie. El lado izquierdo es magnitud, el lado derecho es fase. Y vean ustedes prácticamente que en lo que está indicado en color rojo, que es el valor del coeficiente de reflexión para el modo TE, es plano, es 1. ¿Okay? Es decir, esa señal nosotros vamos a tener en el caso del modo TE, es decir, cuando la señal viaja con polarización horizontal, con polarización vertical, va a tener una reflexión total para todos los ángulos. Por otro lado, cuando utilizo el modo TM, entonces la situación que tenemos allí es diferente. El ángulo de reflexión, al igual que el módulo, se mantiene constante para una gran cantidad de ángulos de incidencia, pero cuando estoy muy cercano al 0, que ahí sería muy cercano al valor de pi medio, sucede que hay un cambio muy brusco en la magnitud del coeficiente de reflexión y por supuesto del ángulo. Para poder observar eso tenemos una ampliación, ¿ok? Esta lámina es la misma anterior, pero solamente considerando ese pequeño intervalo de ángulos, en la cual justamente es posible observar lo que yo decía anteriormente del efecto pseudo-Brewster. Vean ustedes, la situación para el modo TE es la misma, es plana.
coeficiente de reflexión 1. Pero en el caso de el mote M, el coeficiente de reflexión disminuye sin llegar a ser 0 y vuelve a subir. ¿Okay? Es decir, que entonces para ciertos ángulos nosotros podemos tener una cierta disminución del coeficiente de reflexión para esa frecuencia de omega hertz. Muy bien. Ahora, vamos al otro extremo de la banda. Consideremos ahora la situación para 1 gigahertz, ¿okay? O sea, 1.000.000 de veces más alta que lo que teníamos en la lámina anterior. Bueno, ahí tenemos las dos curvas. En primera instancia, obviamente, tenemos el coeficiente de reflexión para el mote E, que es lo que está marcado en color rojo. En el lado izquierdo está el módulo y el ángulo está del lado derecho. Vean ustedes que el módulo prácticamente arranca en alrededor de 0,82 y se aproxima prácticamente a la unidad a ángulos que se aproximan a la horizontal. ¿Okay? Recuerden ustedes que como el ángulo es medido desde arriba, cuando nos aproximamos a la parte horizontal correspondería ahí a un ángulo de pi medio. Es decir, que cuando el ángulo de elevación es pequeño, vamos a tener un coeficiente de reflexión muy alto, prácticamente la unidad. Para el caso del mote E, si utilizo el mote M, vean ustedes también que ahí está el mismo comportamiento de la lámina anterior, es decir, tengo un ángulo pseudo-Brewster en el cual pues, hay una disminución de la magnitud del coeficiente de reflexión y eso lo podemos manejar para el caso de enlaces de microondas que necesariamente tengan que pasar por encima de un cuerpo de agua, particularmente de agua de mar, donde es preferible la utilización, en este caso, del mote M en lugar de el mote E. ¿Para qué? Para que entonces tratar de que si el ángulo de elevación es pequeño y caiga dentro de esta zona, podamos tener poca reflexión en la superficie del mar. Como tema de comparación, nosotros estamos mostrando aquí qué pasaría si nosotros le quitásemos toda la sal al agua de mar. Es decir, si hacemos que la conductividad fuera 0. Bueno, fíjense ustedes en este caso, con la misma situación que yo acabo de describir, que ahora sí el coeficiente de reflexión llega a 0 para un cierto ángulo de Brewster, en este caso. Entonces, ahí sí hay una posibilidad de una cancelación total de la reflexión utilizando el mote M. Muy bien, entonces ya con esto nosotros podríamos dar por terminado este tema de la interacción de las ondas electromagnéticas con otros medios materiales, o sea, vengo de una parte eléctrica como puede ser el aire y yo me consigo con otros materiales, en un caso, ya ustedes lo vimos en la clase anterior, dieléctrico perfecto y ahora hemos considerado la posibilidad de un medio parcialmente conductor. Y con esto cerramos pues este ciclo, este primer módulo donde consideramos pues las ondas moviéndose, podríamos llamar así en términos generales, moviéndose en el aire. El próximo módulo vamos a hacer algo distinto, en el cual ya nos enfocaremos hacia el tema de las ondas guiadas. Y eso ya será el tema de la próxima clase.